Hola muchachos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver los tipos decimales que existen. Para ello, primero vamos a nombrar los decimales finitos, los cuales son los que tienen después de la coma o después del punto una cierta cantidad de números. En el primer ejemplo un número, en el segundo 3 números y en el tercer ejemplo, a pesar de que tenemos mayor cantidad de números, son números tales que yo puedo contar, ya sean 6, 7, 8 o 9 números, pero después de la coma yo sé cuántos hay. Por eso la definición de decimal finito. Finito quiere decir que tiene fin. Bien, ahora los decimales infinitos los vamos a dividir en tres tipos. Primeramente, veamos este ejemplo, 0,3333, y estos puntitos de aquí abajo indican que el número es infinito, que se sigue repitiendo ese 3. Y eso es lo que llamábamos en la escuela periódico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo reducir este número o yo lo puedo simplificar escribiéndolo de la siguiente manera. Como 0,3 o 0.3 y con esa rayita arriba que significa periódico. 0,3 o 0,3 periódico. Resume ese mismo número que tenemos ahí. En la segunda clasificación vamos a encontrar los decimales infinitos periódicos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un número, una cierta cantidad de decimales y después de cierto número van a seguir repitiéndose esos números. Entonces es lo que vamos a llamar el periodo y el anteperiodo. En este caso el 12 es el anteperiodo y el periodo va a ser 46, porque 46 es la cifra que se me está repitiendo de manera infinita. Entonces aclaremos acá. 8,1246 periódico quiere decir que después de la coma el 12 es el anteperiodo y el 46 el periodo, que es la repitencia. Bien, el otro tipo de expansión decimal que existe es la expansión decimal infinita, no periódica. Ya vamos a ver unos ejemplos de este tipo de números. Bien, entonces esta expansión decimal infinita no periódica se refiere a números que después de su expansión decimal, a diferencia de estos de acá, tiene, o más bien no tiene, una repitencia. O sea, no existe estos valores periódicos que existen acá. Por ejemplo, 3,14, y vemos aquí no hay ningún número o no hay ningún patrón de repitencia. Este valor, que recordemos que es el mismo que utilizamos para pi, no tiene en su expansión decimal, no tiene ninguna sola repitencia, ningún solo patrón. Entonces yo no lo puedo escribir de esta manera, con un periodo. Vamos a analizar ahorita otro ejemplo para que lo aclaremos un poquito más. Entonces, en este otro ejemplo vamos a ver que de igual manera que este número pi, el número que vamos a escribir tampoco tiene decimales, o en su expansión decimal no tiene un periodo, no tiene un patrón de repitencia. Si escribiéramos este valor, raíz cuadrada de 2, sus decimales son estos que están por acá. Como pueden apreciar, no existe una repitencia entre sus decimales. Quiere decir que no hay una parte periódica, no está esa parte o ese patrón que se está repitiendo. Bueno, entonces vamos a resumir. Hay tres tipos de decimales infinitos. Los periódicos, que son los que empiezan de una vez con el periodo, los periódicos mixtos, que tienen un anteperiodo y el periodo, y los infinitos no periódicos. Estos infinitos no periódicos son los que no tienen repitencia, ningún tipo de repitencia en su expansión decimal. Y recordemos que para que sea infinito tiene que estar marcado con los tres puntitos o con el símbolo de periodo.